Eu chámome Edmundo Baamonde Montero. Nacín en Obre, un pueblito pequeno cerquiña de Betanzos. Viña a Balmaseda no ano 60, pasando por Asturias, en onde estuve un ano traballando. En Balmaseda estuve traballando hasta que me jubilei. E despois de jubilarme, sigo vivendo aquí hasta ahora. Vale, entonces, siendo gallego como has dicho, habiendo nacido en Galicia, ¿cómo viniste a parar al País Vasco? Por razones de trabajo. Yo me hice maestro en Galicia y luego quería trabajar en la enseñanza pública y para eso tenía que haber oposiciones. Una vez que haces las oposiciones tienes que participar en un concurso. Como no tienes antigüedad, que son los únicos méritos que se cuentan por el concurso, a pesar de que perdí por las escuelas de Galicia, no me dieron ninguna. Me dieron una en Asturias. Y allí estuve trabajando un tiempo, pero en un pueblo muy remoto no era definitivo para mí. Y entonces se convocó una plaza en Balmaseda de un patronato, que además del sueldo del Estado tenías un sobresueldo por parte del patronato, lo pedí y me lo dieron. Y así fue como me vine a trabajar a Balmaseda. Vale. Y tanto culturalmente como la forma de ser de la gente, la forma de vivir, ¿qué cambios notaste? Y también lingüísticamente. O sea, la primera vez que escuchaste el euskera, ¿qué pensaste? ¿Qué te vino a la cabeza? Bien, cuando llegué al País Vasco, lo que más me llamó la atención fue la igualdad con que se trataba a la gente unos a otros. Tanto que el tratamiento de don solo se le aplicaba a 3 clases de trabajadores, dicho entre comillas, los médicos, los curas y los maestros. Y yo era uno de ellos, a mí sí me llamaban don, me trataban de usted. Pero el trato entre la gente era muy igualitario, muy agradable. No dependía de si tenías más o menos dinero, más bien dependía del trabajo que hacías y de si lo hacías bien o lo hacías mal. Y ¿qué otra cosa noté? Pues noté que la gente me acogía muy bien. Y presumían de eso además, porque hay un dicho en Balmaseda que dice: el que pasa de mí y prueba-se con ella, no se marcha de aquí. Y efectivamente conmigo así fue, porque allí me quedé. ¿Qué otra pregunta me decías después? Lo primero que pensaste cuando viste euskera, por primera vez. Que es muy difícil. Es una lengua totalmente distinta al castellano y al gallego que conocía yo de niño. Y lo oí por primera vez en Madrid, en la Mili, porque tenía compañeros vascos que cuando hablaban con nosotros hablaban castellano y se pasaban muy bien con ellos, que eran muy divertidos, pero cuando hablaban entre ellos no entendíamos absolutamente nada. A pesar de todo, cuando ya estaba trabajando en Balmaseda, intenté aprender el euskera y asistí a 2 cursos patrocinados o sufragados por el gobierno vasco y dedicado a docentes, pero a los 2 años lo suprimieron y entonces para mí había que ir a Bilbao y era muy complicado y lo dejé. Y luego, tengo entendido que te has interesado por la cultura vasca, la mitología y la historia del pueblo vasco. ¿Por qué? ¿Y cómo empezó ese interés? Empezó leyendo un libro que se llama Amaya o los vascos en el siglo VIII. Y me contaba cosas muy interesantes y por eso luego leí sobre las mitologías de Aitor, de las Orguiñes de Andramay y otras muchas cosas que se cuentan sobre el País Vasco. De Aitor concretamente se cuenta que defendiendo al pueblo vasco libró una batalla, me parece que es Inarrigorriaga, creo recordar que fue el lugar en donde salió victorioso, y entonces luego fue un mito para el pueblo vasco. Vale. Y a día de hoy, a estas alturas, con
los tantos años que llevas viviendo aquí, el País Vasco, ¿qué significa para ti? ¿Qué representa para ti? Para mí representa mi nuevo pueblo de adopción, porque me siento más de aquí que de ningún sitio. Yo estoy más a gusto aquí que en ningún sitio. A veces vamos por ahí de vacaciones y enseguida estamos deseando volver. Me siento muy acogido, muy bien tratado. Las costumbres vascas las valoro muchísimo y por eso estoy aquí mejor que en ningún sitio, sin olvidar a Galicia, que de hecho hice un intento, no sé si lo he contado antes, para volver. ¿Cómo fue? Incluso compré un piso en Coruña porque ya tenía antigüedad suficiente para pedir en el concurso que me destinasen allí. Y cuando lo conté en casa, las hijas pues, se llevaron un disgusto tan grande que desistí. Entonces vendimos el piso de Coruña y nos quedamos aquí. Vale, pues muchas gracias. No sé. Ya está.